Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Me da mucho gusto recibir a la doctora Lizzy Cavazos, a quien le respaldan 29 años de experiencia, ¿eh? Y es que empezó muy chiquita, no vaya usted a pensar mal. Ella es licenciada en psicología con diversos estudios y actualmente dirige el Centro Mexicano de Psicotraumatología. Ay, lo dije completo, sin error. Y también es directora del Centro de EMDR. Ahorita te pregunto qué es eso, porque eso me está llamando la atención. Fíjate Ujú. que lo voy a platicar algo que dice mi invitada del día de hoy, Lizzy Cavazos, que ella dice: he dedicado mi vida profesional a prepararme en las diferentes ramas de la psicoterapia para sanar el dolor del sufrimiento humano, para que las personas se encuentren en ese proceso que yo le llamo la psicología de la esperanza, esa esperanza que llene de luz y bienestar emocional sus vidas. Y todo esto está tan cerca como una llamada telefónica. Lizzy Cavazos, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Un saludo a todos los radioescuchas y gracias por la oportunidad de compartir pues esa psicología de la A esperanza. ver, platícame, ¿qué es eso? ¿Por qué dices tú psicología de la esperanza? Bueno, porque una vida sin esperanza es una vida inútil. Y por más que hayas sufrido, por más que hayas vivido, por más que hayas vivido un dolor, un sufrimiento profundo, un trauma profundo, siempre está la luz de la esperanza. Y hoy el mensaje para ti es que, como dice Miguel, estamos tan cerca como de una llamada telefónica. Nuestro centro de atención en psicotraumatología nos dedicamos a la terapia para sanar el trauma psicológico. Y tú me preguntarás que estás por ahí, ¿qué es el trauma? Claro. Por ahí muchos dicen que si esto, que si porque no sé qué tantas cosas. El trauma es muy simple. El trauma es una herida, es una manera formal de llamarle a una herida. Y un psicotrauma, pues una herida del alma, una herida emocional, una herida de algo que nos haya sucedido, ya sea reciente o ya sea en el pasado, ya sea que nos hayamos dado cuenta conscientemente y lo tengamos en el recuerdo actual, o que quedó por ahí almacenado en la memoria y lo guardamos y lo olvidamos, pero ahí se queda todo, ¿no? Claro. Y hay recuerdos, fíjate, positivos y recuerdos negativos o dolorosos, tan dolorosos que como esa señora que negaba sus síntomas, pues por eso, porque son demasiado dolorosos. Y nosotros tenemos esa terapia que sirve para accesar a ese trauma con relativa facilidad y lograr sanarlo. Entonces, dime una cosa. Todos tenemos o llevamos un trauma dentro. Todos podemos llevar un trauma dentro. Algunos lo reconocemos, otros no. O sea, no hay quien no tenga trauma. Pues mira, a quien no le haya dolido algo en la vida, que aviente la primera piedra, No, ya con eso nos amoló. ¿verdad? Ya que Y podemos hacer. el dolor, fíjate que trae así con un pedacito así de cogidito de la mano, trae esa esperanza, o sea, trae la posibilidad de que yo crezca. Pero cuando es tan intenso el dolor, que es el trauma, y no puede el cerebro reprocesarlo, nos imposibilita o nos incapacita para aprender de esa experiencia dolorosa que me está dando la posibilidad de ser mejor persona. Fíjate qué importante, qué interesante, ¿no? Ujú. Entonces, aquí lo esencial es qué tan difícil es darnos cuenta. ¿Por qué no queremos darnos cuenta? ¿Nos daremos cuenta y no queremos agarrar el toro por los cuernos? ¿O realmente es tan difícil no darnos cuenta que tenemos Pues un a trauma? veces porque no sabemos cómo es. Los síntomas, por ejemplo, molestos en la actualidad que puede tener una persona, por ejemplo, depresión, dificultad para dormir, para conciliar el sueño, irritabilidad, cansancio excesivo, son síntomas que aparentemente sencillos que a veces las personas no los asocian con eventos o situaciones que les han pasado en la vida. Entonces, pero eso no es problema. Ya estamos aquí y es importante que el público conozca que hay esta terapia que se llama EMDR. Ahora sí, dinos qué quiere decir EM. EMDR quiere decir por sus siglas en inglés Eyes Movement Desensitization Reprocessing. En una palabra, quiere decir terapia de reprocesamiento. O sea, es decir,
Es como el cerebro es como en el sistema digestivo. Cuando le damos a alguien, no sé, a un bebé de 6 meses unos tacos de barbacoa, pues no los puede procesar, ¿verdad? Claro. Entonces se queda ahí como quien dice atorado. Es igual en el cerebro. Cuando una experiencia es muy grande, es más grande que los recursos que yo tengo para manejarlo en ese momento, entonces va a quedar, decimos nosotros, almacenada disfuncionalmente. ¿Qué quiere decir? Que se va a guardar ahí y va a generar síntomas en el futuro. Y esos síntomas molestos son los que a veces nos llevan a la terapia. Yo me imagino que una situación de crisis, un accidente Ujú. muy fuerte, o qué puede ser que nos lleve a esto. Sí, mira, hay incidentes críticos recientes, por ejemplo, todas estas situaciones de violencia social que lamentablemente ha habido, Y que cada vez pues son más los afectados. así es. Entonces, el cerebro, fíjate que está diseñado para procesar lo cotidiano, pero una experiencia como esta se nos sale de la capacidad en ese momento para procesarlo. Entonces son un incidente crítico y genera síntomas molestos que no le permiten a la persona estar en paz, estar en sus funciones cotidianas. Entonces nosotros tratamos estos incidentes críticos con esta terapia y bastante fácilmente, o sea, en 2 o 3 sesiones, a veces una, 2, 3 sesiones, es posible recuperar la estabilidad. Muchas gracias por seguir con nosotros en Feliz con la Diabetes. Me acompaña la doctora Lizzy Cavazos, psicóloga, y que es la directora del centro de EMDR, que ya vimos que es un reproceso. Es un reprocesamiento. Mira, soy directora del Centro Mexicano de Psicotraumatología y aquí en el norte del país coordino la Asociación Mexicana para Ayuda Mental en Crisis. Por un lado, en el centro atendemos terapias. Además de las terapias de incidentes críticos, terapias comunes como para la depresión, estrés, problemas, ya sea los niños en los colegios que tienen problemas que son emocionales, pero que interfieren con el aspecto ¿Con el académico. mentado bullying o qué es? El mentado bullying tiene nosotros le podemos decir en este momento con la manita derecha levantada que el bullying es posible erradicarlo de su escuela, de su colegio, de su familia, del niño o el joven que esté viviendo bullying. Precisamente nuestra terapia es especializada para eso. Oye, porque tantos de nuestra generación que lo vemos, ¿por qué están Sí, tan locos? Pues porque andaban en pega tras de ellos, ¿verdad? Yo no creo. estamos locos, nada más somos diferentes. Nos trataron mal en la escuela, la No, primaria. no, 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 no. Nos traían de para arriba y para abajo. Ajá, Oye, bueno, mira, nos quedamos con una pregunta al aire, ¿verdad? Nos sí, ibas a cómo explicar no. los síntomas más comunes Mira, en una crisis. Tú exactamente, que eres la experta, porque luego, perdóname que te interrumpa, pero luego creemos que sabemos mucho y no falta la comadre que empieza a dar pues, la receta y es que mira, tú lo que tienes es que estás traumada porque te dejó tu marido o algo así, ¿no? Pero vamos a identificar los síntomas. sí, mira, depende de las personas. Por ejemplo, los adultos presentan ciertas manifestaciones, los jóvenes otras y los niños otras. No se puede generalizar, No nunca, podemos, porque son diferentes reacciones según las edades. Por claro. ejemplo, un niño de estar estable, vamos a pensar en de estar estable, viene un incidente crítico, o sea, un robo, un asalto, un secuestro, qué sé yo. Entonces el niño se queda en el impacto emocional y aunque no lo relaciona, a partir de ese momento puede, por ejemplo, perder el control de sus esfínteres, hacerse pipí en la noche, que se llama enuresis, eh, dejar de comer, dormir excesivo, no dormir, tener pesadillas, depende de la edad, pero generalmente son síntomas. O el niño presenta conducta rara, el adolescente se encierra, o a lo mejor puede presentar una conducta de riesgo, quiere coger el coche y irse a toda velocidad, sin parar en los altos, son conductas de riesgo para una manera, todos estos síntomas son una manera en que el cerebro tiene de un intento de buscar la estabilidad. No lo consigue en un primer momento
Puede ser que algunas personas lo puedan conseguir al tiempo, una semana, 2, 3, un mes, pero cuando ya no se consigue es cuando hay que ayudar con la terapia para erradicar ese impacto emocional. De hecho, aquí está con nosotros Carmen, que vivieron una situación así en familia. Me gustaría darle la palabra unos minutos y que nos contestara, que nos contara su testimonio. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de poder informarle al público que hay personas que nos quieren ayudar ante estos eventos tan difíciles. Esta situación me pasó en agosto del 2010. Íbamos todos en familia. Era cuando estaba todo lo de los bloqueos. Entonces íbamos todos en familia. La reacción de mis hijos, sí, toda fue diferente. El más grande empezó a gritar. La niña se encerró. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el incidente? Fue un robo con violencia. Ah, ok. Fue un robo Con los con bloqueos. violencia, sí, cuando los bloqueos. ¿Qué edad tienen tus niños? Mis hijos tenían 10, 6 y 5 años. Entonces, como dice la licenciada, uno cree que no les va a pasar nada a los niños, pero los niños también tienen una susceptibilidad diferente. Claro. Entonces, a ellos al ver que a su papá lo encañonaban, el grande empezó a gritar, la niña se quedó callada hacia adentro y el más pequeño empezó solamente a temblar. A mí me dicen, señora, bájese del carro, yo vengo como en la parte de atrás, a mi esposo lo encañonan, dame la llave, dame tu Nextel, afortunadamente a mí no me hace nada. Posterior a esto, mis hijos empiezan a despertarse en la noche. El más chiquito, que nunca se había orinado en la cama, se empezó a orinar. La niña se empezó a despertar en las noches con miedos. Y el más grande también, el más grande a partir de esos días, no podíamos salir a la calle a partir de las 7 de la noche. Pues esto también a mi esposo lo afectó. Mi esposo a la semana se empezó a poner muy mal, con una bronquitis muy, muy difícil. Mi tía, que iba acompañada también nosotros, se puso mal, se empezó a enfermar también. Y yo posteriormente, con todo esto también relacioné un estrés en la espalda. Un estrés en la espalda, entonces yo tuve que estar incapacitada cerca de 15 días, un mes, por los músculos endurecidos de la espalda por el estrés. ¿Qué hace una mamá y un papá que están pasando ellos mismos por un proceso de un trauma, por decirlo así, con tus hijos, que están igual o peor que tú? ¿Qué haces para ayudar a tus hijos? Pues aquí ahora sí que nos empezamos a buscar. ¿Qué le decías a tus hijos? Pues a mis hijos, yo solamente no podíamos salir ni a unas cuadras de la casa porque ellos se oscurecía y empezaban todos a temblar. El grande no quería saber nada, la niña se ponía seria y no decía nada, pero el más chiquito, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos. Y pues es terrible. ¿Cómo dieron con Lizzie? ¿Ya te canalizaron los psicólogos donde estabas Sí, tú estudiando? sí. La licenciada Muguel me canalizó con la licenciada Cavazos. Fuimos a sesión. No se me olvida porque estuvimos el 15 de septiembre. No se me olvida porque era un día festivo. Y estuvo toda la familia desde las 2 de la tarde, un niño, a las 3 de la tarde otro niño y a las 4 de la tarde otro niño. Aparte, pues mi esposo de repente era el que más, a él decía, no, yo no tengo nada, yo no tengo nada. Y yo lo veía también nervioso y decía, es que no es posible, yo te veo también diferente, como dice Lizzy. Todos reaccionamos de manera diferente, niños, adultos, de diferente manera, mujeres, hombres.